En la clase de hoy te voy a enseñar cómo hacer un artículo para el nivel B2 de Cambridge. Al final del vídeo sabrás, por ejemplo, cosas como qué incluir en el artículo y qué estructura utilizar, entre otras cosas. Te comparto pantalla y empezamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es un artículo, qué tienes que incluir, qué te miran los examinadores, temas típicos que te pueden caer, la estructura del artículo, pasos para hacer un buen artículo y finalmente terminaremos con un ejemplo práctico. Empezamos. ¿Qué es un artículo? El artículo es un texto escrito de forma creativa y personal. Esto quiere decir que tienes que saber atraer y mantener la atención del lector. En este tipo de texto tienes que seguir ciertas pautas y objetivos para que el artículo cumpla con el formato que se espera. Es una de las tareas que puedes elegir en la parte segunda del writing y en la que los examinadores van a mirar que expreses tus ideas de manera clara y bien estructurada. En un artículo, como en todos los writing de un B2 de Cambridge, tienes que escribir entre 140 y 190 palabras. ¿Qué tienes que incluir para escribir un buen artículo? Lo primero de todo, tienes que incluir gramática compleja, no solamente el presente simple, porque el presente simple es demasiado sencillo para un nivel de B2. Tienes que demostrar que puedes utilizar gramática avanzada, como por ejemplo la voz pasiva o los condicionales, el segundo y el tercer condicional. También tienes que demostrar que tienes un amplio vocabulario variado y relevante al tema del artículo, porque tienes que demostrar al examinador que sabes sobre el tema que te han preguntado. Por eso, siempre recomiendo que antes de ir al examen te prepares listas de vocabulario con un poco los tipos de tema que te pueden caer. En un buen artículo también tienes que hacer preguntas al lector, porque tienes que tener al lector con ganas de leer tu artículo, que es una de las finalidades de cualquier artículo que leas, por ejemplo, en una revista. Recuerda que el artículo no es una historia. Tienes que utilizar preguntas como, por ejemplo, ¿eres una de las personas que o piensas que podrías vivir con o sin? ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentiría si? Tienes que hacer preguntas directas al lector. En este tipo de texto tienes que utilizar un registro semi-informal o informal. Por lo tanto, puedes utilizar y debes utilizar dentro de lo posible contracciones, idioms, sujetos, puedes usar I, you, we, diferentes tiempos verbales y phrasal verbs informales. También debes incluir, para tener un buen artículo, adjetivos de intensidad. Para situaciones, cosas y lugares, no utilices siempre very porque puede ser un poco aburrido. Por ejemplo, para situaciones, cosas y lugares, te he puesto aquí algunos pocos que puedes utilizar en tus escritos. Para sentimientos, puedes utilizar estos otros para no estar diciendo siempre very. Y si puedes, añade el segundo o tercer condicional. El segundo condicional, esta es la estructura donde utilizas el pasado simple y luego el would o el wouldn't con el verbo. Y en el tercer condicional utilizas el had más el past participle y luego el would have y el past participle. ¿Qué miran los examinadores? Los examinadores te van a mirar el contenido que escribes, que todo sea relevante para la tarea que te han pedido y para el tema, y que respondas a todas las preguntas que te hacen, que es súper importante. Que no te dejes ninguna porque si no, no vas a conseguir los puntos suficientes para la parte de contenido. El examinador tiene que estar completamente informado. Quiere decir que toda la información que tú pones en tu artículo es la necesaria y que esté clara y completa. También te miran que utilizas el registro correcto. En este caso, como hemos dicho al principio, tienes que utilizar un tono informal o semi-informal. Para continuar, también te miran la organización, que todas tus ideas estén presentadas de manera lógica y ordenada y que utilices un lenguaje suficiente para el nivel del B2, utilizando gramática simple y compleja y utilizando vocabulario variado y preciso sobre el topic del examen. Temas típicos que te pueden caer en un artículo. Objetos que posees, deportes,
música y libros, experiencias que has vivido, como por ejemplo un concierto, o si has ido a un restaurante, alguna película que hayas visto, tradiciones, tecnología y hobbies. Llegamos a la parte de la estructura. Siempre un artículo tiene que tener un título que haga al lector que quiera leer el resto del artículo. Tiene que ser atractivo y tienes que intentar que el lector, en este caso el examinador, quiera seguir leyendo lo que has escrito. En el primer párrafo vas a poner la introducción. Tienes que hablar directamente al lector. Por ejemplo, puedes decirle, "How would you feel if?" o "What would you do if?" "Have you ever thought about?" "Have you ever wanted to?" "Are you the sort or type of person that?" Para seguir, en la parte principal del artículo, son los párrafos 2 y 3, tienes que desarrollar las preguntas que te han dado. Aquí incluye tu opinión personal y una anécdota o ejemplo. Y por último, la conclusión. Aquí tienes que pensar qué quieres decirle a tus lectores, qué quieres que piensen o que hagan después de leer tu artículo. Obviamente tiene que estar relacionado con lo que has escrito anteriormente. Por ejemplo, si has dicho que la película no te ha gustado, no recomiendes a tus lectores que vayan a verla porque no tiene sentido. Sin embargo, si sí que te ha gustado, tienes que recomendarles que vayan a verla por X razones que habrás dicho en tu artículo. Seguimos con los pasos para hacer un buen artículo. Primero tienes que identificar qué tienes que incluir, a quién vas a escribir para saber el tono que tienes que utilizar y sobre qué tienes que escribir. Esto es un ejemplo de un artículo. En este caso, el qué es lo más útil que has aprendido, de quién lo has aprendido y por qué es útil. ¿A quién vas a escribir? En este caso vas a escribir a la gente que lee una website. ¿Y sobre qué tienes que escribir? Sobre la cosa más útil que has aprendido nunca. Créeme que si no subrayas estas cosas, muy posiblemente se te olvide alguna parte y como te faltarán palabras, muy seguramente empiezas a escribir cosas que no son relevantes y ahí te empiezan a quitar puntos. Así que yo te recomiendo que cuando practiques en casa te subrayes estas cosas para aprender y para asegurarte de que escribes absolutamente todo lo que necesitas para esta tarea. Lo segundo que tienes que hacer es recordar que tienes que escribir en un tono informal o semi-informal. Con esto quiero decir que sí que puedes utilizar contracciones, phrasal verbs informales, puedes utilizar slang, puedes utilizar pronombre sujeto, I, you and we, y por supuesto puedes utilizar idioms. Siguiente paso, tienes que pensar en el vocabulario relevante al tema y hacerte una lista, que esto lo vas a hacer cuando te estés planificando tu artículo. Temas comunes que hemos dicho antes de un artículo, los objetos que posees, piensa sobre cosas, intenta pensar cuando te hagas una lista objetos interesantes, como por ejemplo una carroza. Yo tuve que hacer un artículo de los muchos que hice y preguntaban esto, que un objeto interesante que yo poseía, y de hecho escribí sobre una carroza de caballos. Deportes, piensa sobre deportes interesantes, música, libros interesantes, experiencias que has vivido, tradiciones, tecnología, hobbies. Y por último, planifica antes de escribir, porque un buen artículo tiene que incluir, dentro de lo posible, gramática compleja, como por ejemplo el presente perfecto, la inversión, un segundo o un tercer condicional, la voz pasiva. Obviamente tienes que incluir vocabulario al tema, por eso te digo que te hagas listas de vocabulario sobre temas que te pueden preguntar en el artículo. Por ejemplo, si tienes que escribir un artículo sobre competiciones, puedes hablar de competitive, training, push yourself to your limit, races, marathons, break a record, etc. O si, por ejemplo, si es sport at school, puedes hablar del PE, Physical Education, Activity, Relax, to be healthy and healthy, make new friends, socialize, etc.
Y por supuesto tienes que incluir conectores. Estos son solo unos pocos que puedes incluir para unir tus frases y tus párrafos. Continuamos con el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo que hemos visto antes, la cosa más útil que he aprendido nunca. Así es como se vería terminado. He puesto el título, Once upon a time I became a driver. Estos son 180 palabras de texto. Como ves, lo he dividido en 4 párrafos. El primero es la introducción, segundo, tercero es la parte principal del artículo y por último es mi conclusión. Vamos a desglosar el texto. Lo primero, he puesto el título, como hemos visto antes. En la intro he hecho preguntas directas al lector. Have you ever lived? And have you ever panicked? Luego, en el segundo párrafo, estoy contestando por qué necesito conducir, por qué es útil para mí. En este caso, he utilizado un idiom, the last straw for me to take the bull by the horns. Y luego vocabulario, driving school, porque estoy diciendo que yo he aprendido a conducir y obviamente tengo que ir a una autoescuela. Luego, el who and why, de quién lo ha aprendido y por qué es útil. En este caso yo aprendí de mi instructor, que era terrific. Terrific es que era muy bueno. Even though, ahí utilicé un linka y como vocabulario he puesto delivery woman. En la conclusión estoy haciendo a los lectores que piensen sobre algo. Por eso les digo, take my advice. Do it, or at least try it. Who knows? Maybe you discover a hidden talent. Y con esto terminamos cómo hacer un buen artículo para el B2 de Cambridge. Si te ha gustado esta clase, déjame un comentario o dale al like para que este vídeo suba en el ranking de YouTube y pueda ayudar a más personas a conseguir su B2 First de Cambridge. Suscríbete si quieres ver más vídeos sobre cómo aprobar Cambridge. Nos vemos. See ya.